Santiago capítulo 5 y vamos a leer, voy a predicar únicamente el versículo 12, pero voy a leer del versículo 7 hasta el versículo 12 para que hacer un tipo de introducción. Del 7 al 11, acuérdense que predicó el pastor Cristian el domingo pasado. Y la predicación va a hacer énfasis sobre el versículo 12. Tengan en cuenta que yo voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en esta mañana por este momento que nos permites como congregación, como iglesia tuya, congregarnos, Señor, reunirnos para alabanza de la gloria de tu glorioso nombre. Porque está escrito, Señor, tú has exaltado hasta lo sumo tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Y hemos exaltado tu nombre, Jesús, recién, sabiendo que exaltándote a ti, Jesús, exaltamos al glorioso Padre. Gracias, Señor, porque ahora a través de tu palabra, tu nombre también va a ser embellecido. Y sé que también a través de tu palabra, tú hoy nos hablas. Porque cuando leemos y exponemos tu escritura, conforme a tu pensamiento, tú sigues hablando a tu congregación. Tú sigues hablando al hombre, Señor. Amado Dios, te ruego y te pido que sea tu Espíritu Santo que nos des luz para poder comprender esta palabra que ha sido inspirada por vos. Y nos dé, Señor, el motivo por el cual fue traída aquí a la tierra, para llevar fruto. Y esta palabra puede traer fruto de arrepentimiento y fruto para, Señor, para la gloria de tu nombre. En tu glorioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, Santiago capítulo 5, versículo 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Obviamente, el tema de esta mañana, el texto nos lleva ¿a qué? A la credibilidad de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios, de nuestras palabras. El énfasis de esta enseñanza, hermanos, en esta mañana, es la honestidad, es la veracidad, la credibilidad que nuestras palabras tienen frente a los hombres, frente a las personas que nos rodean. El énfasis será siempre de decir siempre la verdad y nada más que la verdad, para que no tengamos que decir ningún juramento, para que seamos ¿qué? Creíbles. Por eso dice que tú seas sí y tú no sea no. Una de las cosas que fortalecen a las buenas relaciones humanas, hermanos, es la confianza. Pero la confianza se sustenta ¿en qué cosa? Precisamente en la verdad y veracidad de nuestros hechos, de nuestras palabras.
Dicho de otra forma, cuando nosotros violamos la confianza a través de mentiras y falsas promesas, ¿qué sucede con las relaciones humanas? Se deterioran, se desvanecen. Pero antes de introducirnos a Santiago capítulo 5, versículo 12, quiero decirle, hermanos, que leamos todos lo que dice San Juan, lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 44. Dice el Señor Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, es decir, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Escuchen ahora, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. ¿Cuáles son las dos características principales que señala Jesús del diablo? Homicida y ¿qué? Y mentiroso. Una de las características, hermanos, más notorias del 90% de la población mundial que se encuentra bajo la esclavitud del pecado, ¿qué es? La mentira. Los padres mienten a los hijos mienten a los padres, los políticos mienten al pueblo, el pueblo miente a sus pares, los trabajadores mienten a sus empleadores y los empleadores mienten a sus empleados. Los niños mienten a los otros niños. Y así vivimos, hermanos, cuando en un mundo que está sustentado por la mentira. Los políticos nos mienten, ¿o no? La política ha perdido todo tipo de credibilidad, ya que nadie cree en nadie. Bueno, la política no es el problema, sino los hombres que hacen ¿qué? La política. Por tanto, hermanos, también muchas veces en las iglesias se imparte mentira a través de falsos profetas, falsos pastores y falsos apóstoles que no existen y transgiversan ¿qué? La palabra de Dios. Estas palabras y esta enseñanza de Santiago es sustentada y la extrae Santiago ¿de qué? De una enseñanza de Jesús que habló ¿en dónde? En el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 34, lo siguiente: además, habéis oído a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué significa no perjurarás? No dirás falso testimonio. Además, habéis oído a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos ¿a quién? Al Señor. Pero yo os digo, dijo Jesús, no juréis en ninguna manera ni por el cielo. Motivo, porque es el trono de Dios. Ni juréis tampoco por la tierra. ¿Por qué motivo? Porque es el estrado de los pies del Señor. Ni tampoco juren por Jerusalén, porque es la ciudad ¿de quién? Del gran rey. Ni tampoco juren por vuestra cabeza, porque ustedes no pueden hacer blanco o negro un pelo de cada uno de ustedes. Y el Señor Jesús dice lo siguiente: pero sea vuestro hablar así, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que más de esto, del mal procede. Entonces vemos, hermanos, que ¿por qué motivo Santiago dice esto? Basándose en la enseñanza del Señor Jesucristo del Sermón del Monte. Porque, lamentablemente, esta costumbre judía de jurar falsamente estaba sucediendo en la iglesia primitiva donde el pastor Santiago era el pastor. Juraban por el cielo, juraban por la tierra, juraban por Jerusalén, juraban por sus propias cabezas. ¿Pero por qué hacían esto? Porque cada vez que juraban por estas cosas, juraban falsamente, sabiendo que iban a cumplir aquello que ellos estaban ¿qué? Prometiendo. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, hay un juramento que se tiene que cumplir sí o sí. Cuando el cumplimiento de ese juramento se hace en el nombre ¿de quién? De Jehová. Cuando se hace en el nombre de Jehová, el judío se comprometía a cumplir sí o sí, porque según la ley, el que no cumplía el juramento conforme a Jehová debe ser ¿qué? Cortado de la tierra. Entonces, estos astutos, ¿qué hicieron? Hicieron esto. Había juramentos obligatorios y juramentos no obligatorios.
¿Y sabes cuáles eran los juramentos obligatorios no obligatorios? Aquellos que se juraban ¿por quién? ¿Por el cielo? ¿O por la tierra? ¿O por Jerusalén? ¿O por la cabeza de alguien? ¿Por qué? Porque no se invocaba ¿qué? ¿El nombre de quién? De Jehová. Entonces ellos no estaban comprometidos ¿a qué? A cumplir aquello que falsamente estaban ¿qué? Jurando. Es decir, estaban perjurando. Por eso Jesús, basado en la enseñanza de Isaías capítulo 66, versículo 1, que dice, ¿dónde está la casa que ustedes me van a construir? Si el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Entonces toma la enseñanza, Santiago, de lo que Jesús enseñó. Ustedes realmente no deben jurar por el cielo, porque es el cielo, es el trono de ¿quién? De mi Padre. Ni tampoco juren por la tierra, porque la tierra es el estrado de los pies del Señor. Tampoco juren por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tampoco juren por su cabeza, porque ustedes no pueden ser blanco o negro, un pelo de ¿qué? De la cabeza. Es decir, todo está bajo el dominio y el control del Dios soberano. Cuando ellos juraban por el cielo, ¿qué estaban jurando? Por el trono de Dios. Cuando ellos juraban por la tierra, ¿por qué estaban jurando? Por el estrado de los pies del Señor. Y cuando ellos juraban por Jerusalén, estaban jurando ¿por qué? Por la ciudad del gran rey. El Señor tiene dominio completo porque Él abarca todas y cada una de las cosas. Hermanos, como hemos visto, el mensaje de hoy debe ser que nosotros debemos decir siempre la verdad y nada más que la verdad. Que la gente a nosotros nos identifiquen como aquel que cuando dice sí, se mantiene en su sí. Y cuando dice no, se mantiene en su no a pesar de las consecuencias. Hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno, ¿con quién? Con su prójimo. Porque somos miembros los unos, ¿de quién? De los otros. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, para animar a los creyentes a diferenciarse en lo que hablar, la verdad se refiere, Santiago da la orden de ¿qué? De no jurar por estas cosas. Ahora, estos judíos, hermanos, anulaban la palabra de Dios y ponían sus propias tradiciones. Porque fíjense en lo que pasó cuando Jesús los exhorta a ellos. En Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13, Jesús le decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Vuestra tradición. Ustedes bien invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Moisés dijo esto, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes, fariseos, escribas, conforme a vuestras tradiciones, dicen esto, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o su madre. ¿Invalidando qué? La palabra de Dios, ¿por quién? Por causa de vuestra tradición, que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejante a estas. ¿Qué hacían estos judíos conforme a sus tradiciones? Anulaban la palabra de Dios y imponían ¿qué? Sus propias traducciones como sobre encima de ¿qué? De la autoridad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el Talmud judío, ¿y qué es el Talmud, hermanos? Que es una instrucción, enseñanza. El Talmud es una obra judía que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres e historias. El judaísmo considera el Talmud como la tradición oral y el judaísmo considera el Pentateuco, la Torá, como la tradición ¿qué? Escrita. Le dan más valor a la tradición oral, al Talmud, que al Pentateuco. Y eso es una palabra, diabólico. El Talmud dice,
para que usted entienda un poquito a lo que me refiero que es diabólico, dice que cualquier persona o cualquier hombre que declara que es hijo de Dios es un hereje. Ellos dicen en el Talmud, ahora mismo, el Talmud de ellos, cualquier persona o cualquier hombre que dice que es el hijo de Dios es un hereje. Cuando la Biblia habla que Jesús dijo, mi Padre y yo, uno somos. Él declaró que era ¿quién? ¿El hijo de quién? De Dios. Es más, San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, ¿y el verbo qué era? Dios. Dios era el verbo. Y versículo 14, capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como un unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Por eso, hermanos, el Talmud no es inspirado por el Espíritu Santo. Es inspirado ¿por qué? Por hombres. Es inspirado ¿por quién? Por el mismo Satanás, que se opone con tradiciones orales ¿a qué? A los mandamientos de Dios. Como honra a tu padre y a tu madre, o todo aquel que dice aquel que es el Hijo de Dios, es que un hereje. Y sabemos muy bien que la única palabra inspirada, como dice Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos como una torcha que alumbra el lugar oscuro. Y sigue diciendo que Dios, el Espíritu Santo, usó hombres, los separó para que escribiesen ¿quién? Las Santas Escrituras. Entonces, hermanos, la diferencia entre el Talmud y el Pentateuco, entre el Talmud y la palabra de Dios, que la palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios y el Talmud es totalmente ¿qué? Diabólico. Nosotros somos hijos de Dios, sabemos que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué es? ¿Del espíritu de quién? Del anticristo. Todo aquel que no confiesa que Dios hizo carne, es el espíritu de quién? Del anticristo. Entonces vemos lo malo, lo dañino que es que el Talmud se oponen a toda la enseñanza de quién? De nuestro buen Dios. Desde un principio y ahora también. Ahora vamos al primero. Para animar a los creyentes a diferenciarse en lo que a hablar la verdad se refiere, Santiago da la orden de ¿qué? De no jurar. El primer punto, el mandamiento. Por sobre todo, hermanos míos, no juren ni por la tierra ni por el cielo, ni por ninguna otra cosa, ni por ningún otro juramento. La frase sobre todo indica la diferencia entre la exhortación que sigue de las otras tres, que está más adelante, o que finaliza Santiago capítulo 5. ¿Qué puedo encontrar yo de nexo entre lo que predicó el pastor Cristian de capítulo 5, versículo 7 al 11, al versículo 12? Bueno, yo le encuentro una conexión. ¿Y cuál es la conexión? Del versículo 9, que dice, he aquí, el juez está ¿dónde? A la puerta. Porque el versículo 12, ¿cómo termina? Para que no caigas ¿en quién? En condenación. ¿Quién está al tanto de todo lo que yo digo, de lo que yo hablo? ¿Quién está al tanto de lo que vos pensás, de lo que yo pienso, de lo que vos decís y hablás? ¿Quién lo está anotando todo? El juez está ¿qué? A la puerta. Entonces esa es la conexión que yo le encuentro. Ahora, hermanos, mis amados, otra conexión que yo le encuentro es la lengua. ¿Es un problema la lengua? Capítulo 1, ¿de qué habla? El problema de la lengua. Capítulo 2, ¿de qué habla? Del problema de la lengua. Capítulo 3 de Santiago, ¿de qué nos habla? Del problema de la lengua. Capítulo 4, ¿de qué nos habla? De la lengua. Capítulo 5, ¿de qué va a hablar? De la lengua. No juréis ni por el cielo ni por la tierra, porque para que no caigas en qué? En condenación. Acuérdense, versículo 19, capítulo 1, ¿se acuerdan? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo ¿para qué? Para hablar. Por eso tenemos dos orejas, una sola boca. Versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal que es vana. Capítulo 2, versículo 12, así hablad, así hagan, como lo que habéis de hablar y lo que habrán de ser juzgados por la ley de la libertad. Capítulo 3, versículo 2 al 11, algo muy
muy duro y una gran verdad, que dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada ¿por quién? Por el infierno. Haciendo una enseñanza, cuando yo miento, que sale de la abundancia de mi corazón y hablo con mi lengua y miento, estoy contaminando ¿qué? ¿A todo qué? Mi cuerpo. Y cuando nosotros mentimos dentro de la congregación, siendo parte yo miembro del cuerpo, ¿a quién contamino? A todo el cuerpo. Es más, capítulo 4, versículo 11, habla de ¿qué? De la murmuración. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano, murmura de la ley y juzga ¿a quién? A la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino que, pues, la lengua. Hermanos, en el contexto de esto, Santiago estaba muy preocupado por cómo hablaban los creyentes, ya que esto manifiesta realmente lo que hay en el corazón de quién, del hombre. Porque de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, o lo dice la Biblia. Y es una realidad en quién, en nosotros. Por eso, en Mateo capítulo 12, versículo 34, dice el Señor, y presten atención la sensibilidad y la profundidad de este rito que da Dios, que da el Señor Jesucristo a los fariseos y a los escribas. ¿Qué le dice? ¿Generación de qué? De víboras. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Las cosas malas. Mas yo digo, dice el Señor Jesús, de toda palabra que salga de vuestra boca o que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás ¿qué? Condenado. Las personas pecan más con la lengua que con otro miembro del cuerpo. Muchos decimos, no hacemos esto, no hagamos esto para cuidarnos, pero no le damos ¿qué? Rienda suelta, no cuidamos ¿qué? A la lengua y damos rienda suelta. El corazón, hermano, es un almacén y las palabras de las personas muestran realmente lo que se guarda ¿dónde? Allí. Hermanos, es interesante saber lo que dijeron hombres sin Cristo de los juramentos. ¿Qué dijo Filón acerca de los juramentos? Filón dice, los frecuentes juramentos no pueden por menos de generar perjurio e impiedad. ¿Perjurio qué significa? Jurar falsamente. Él dice lo siguiente, los frecuentes juramentos no pueden por menos de generar perjurio e impiedad. Los rabinos judíos decían, no te acostumbres a los votos, porque más tarde o más temprano jurarás falsamente. Los esenios, ¿qué decían? Prohibían toda clase de juramentos. Decían que si una persona necesitaba jurar para decir la verdad, es que no era digno ¿de qué? De confianza. Los grandes griegos, los grandes pensadores griegos, mantenían que la mayor garantía de la verdad de una afirmación no era el juramento, sino el carácter de la persona que lo hiciera, y que el ideal era ser tales que nadie pensara en exigirnos un juramento porque no se pondría en duda que decíamos que la verdad. La pregunta revelante es, entonces, ¿qué es lo que Santiago está prohibiendo? Santiago no prohíbe los juramentos. Lo que prohíbe Santiago es jurar falsamente. Matthew Henry dijo, lo que tanto Jesús como Santiago condenan es el abuso y el mal uso de los juramentos, pues su uso era bueno con tal que se hiciese en verdad, en justicia y en rectitud. Jurar por cualquier cosa en el dominio de Dios, declaró Jesús, lo hace parte del juramento. A pesar de lo que hayan pensado o intentado los engañadores hipócritas, Dios considera sus juramentos como obligatorios y los juzgaba por no haberlos cumplido. Santiago dice, no juréis,
por ninguna cosa. Bueno, vamos a ver en la Biblia, porque nuestro Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios ¿de qué? De juramentos. No porque Él necesite jurar para decir la verdad, porque Él es ¿quién? La verdad absoluta. Pero por causa del hombre, Dios interpuso ¿qué? Juramento. Vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, lo que dice la palabra a través de Moisés. Y dice así, Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Retrocedamos dos libros, Levítico 19:12. Dice así, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esto es en plena concordancia con la ley de los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre ¿qué? En vano. Ahora, vemos también que en Éxodo capítulo 22, versículo 10 al 11, en la ley Dios hace que los hombres hagan un pacto cuando algo sucede. En Éxodo capítulo 22, versículo 10 al 11 dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey u oveja o cualquier otro animal a guardar y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevarlo sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Aquí se establece un juramento entre dos personas. Ahora, en Números capítulo 30, versículo 2 dice, cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, escuchen, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que ha dicho, ¿con qué? Con su boca. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estableciendo una base doctrinal de lo que es los juramentos en el Antiguo Testamento. De hecho, Dios es un Dios de pacto. Dios habla al hombre, Él promete, y el primer pacto que hizo Dios fue con un hombre que se llamó como Abraham. Dios hizo un pacto, un juramento ¿con quién? Con Abraham. Y cuando hablamos de pactos, hermanos, hay pactos que son incondicionales y pactos que son condicionales. Hay 5 grandes pactos, 4 incondicionales y hay un pacto condicional. ¿Qué significa esto? El pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto como incondicional, porque no depende de nosotros, sino depende del yo, del gran yo soy. El pacto condicional depende y dice, si tú cumples esto, si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Pero si tú no cumples, viene la maldición. Pero con respecto a los primeros 4 grandes pactos, el juramento lo hace Dios con Abraham, pero el único que juró ahí, que juró por sí mismo, ¿quién es? Dios. Solamente Dios. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, cuando hace un pacto con Abraham. Está antes de Santiago, el libro anterior. Hebreos capítulo 6. De la palabra de Dios dice lo siguiente ahí. Porque Dios dice así, versículo 13, 6:13 de Hebreos, por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y el pacto que Dios hace con Abraham se encuentra en Génesis capítulo 13, pero hace un llamado Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela en el capítulo 13. Pero en el capítulo 15 Dios hace este juramento de Hebreos capítulo 6, que no juró por nadie más que por sí mismo. ¿Y en qué consiste un pacto? Un pacto es cuando se ponen de acuerdo 2 personas o cuando Dios se pone y habla y el hombre se pone de acuerdo con Dios, como sucedió con Abraham, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice en el capítulo 15 de Génesis que Dios le dijo a Abraham, parte un animal por la mitad, parte otro animal por la mitad y mantenemos una palomita. Separalos, porque yo voy a hacer un pacto contigo, Abraham. Abraham se quedó como dormido
Pero después, cuando levantó su vista, cuando ya más o menos anochecía, vio únicamente que una antorcha pasaba de un lado hacia el otro y del otro lado hacia el otro. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la costumbre cuando uno pactaba con otro hombre? Se dividían animales por la mitad y cuando yo hacía un pacto con otra persona, conforme a la enseñanza, yo pasaba con mi antorcha por los animales partidos por la mitad y decía, si yo no cumplo la parte de mi promesa con que yo hablé, debo morir como estos animales. Lo declaro. El otro hombre que pactaba con la otra persona, con la antorcha pasaba también a través de los animales que estaban partidos y decía, si yo no cumplo mi parte del pacto, debo morir como ¿quién? Como estos animales. En el pacto que Dios hace con Abraham, el único que pasó entre los animales, ¿quién es? Dios. Porque está hablando de un pacto incondicional. Está hablando del pacto que en ti serán benditos todas las naciones. En tu simiente serán benditos, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. ¿Hablando de quién? Del plan soberano de salvación para todos, ¿quién? Los creyentes. Porque la salvación es de principio a fin de ¿quién? De Dios. Ahora, hay pactos que son condicionales, que no depende únicamente de Dios, sino depende de ¿quién? Del hombre, que es el pacto mosaico. Habiendo todo dicho esto, hermanos, es muy importante saber que en la antigüedad, cuando uno juraba, lo tenía que ¿qué? Que cumplir, sí o sí. Eso hablaba de la integridad de quién, de una persona. A tal punto que hubo un hombre, un juez, que se llamaba Jecté, que cuando Dios le dio la victoria, él cuando va a su casa y regresa a su casa dice, la primera persona que me salga a recibir en mi casa, cuando yo llegue, la voy a ofrecer en sacrificio a Jehová. ¿Y qué pasó? Salió su hija a recibirla. Le dio en su corazón, su hija supo lo que había pasado y su hija dijo, cumple tu voto a Jehová. ¿Y qué pasó? Él sacrificó ¿a quién? A su hija. A tal punto es tan importante cuando uno juramentaba que cuando la tierra prometida, cuando Israel entró en la tierra prometida y como Dios castigaba delante de Israel a los pueblos que no lo recibían, en la tierra de Canaán hubo un pueblo que eran los Gabonitas, ¿se acuerdan? Ellos dijeron lo siguiente, vamos a elaborar este plan, vamos a vestirnos de ropa viejas, vamos a llevar pan viejo y vamos a hablar con Josué diciéndole que nosotros venimos de tierras lejanas para hacer un pacto con ellos, para que nos cuiden y nos protejan ¿de quién? Del enemigo. Josué, sin consultar a Jehová, pactó ¿con quién? Con los gabonitas. Y después se dieron cuenta que los gabonitas lo habían engañado, que eran también parte de la tierra prometida, en los cuales ellos también tenían que destruir. Pero ¿qué pasó con Israel? Por cuanto juraron, por más que ellos mintieron, lo introdujeron en Israel y lo guardaron. Por más que ellos han mentido, un hombre íntegro como Josué juró que no iba a dañarlo. ¿Y qué pasó con las gabonitas? Vivieron entre los israelitas por todo el tiempo. Vemos, hermanos, la importancia de los juramentos. Ahora, vemos esto, que Jesús dijo, además habéis oído los antiguos, no prejurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Ciertamente, hermanos, entre nosotros no hace falta juramentos. Mi sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Esa es la base de nuestro hablar. Nosotros debemos que la gente, no solamente en la iglesia, la gente que nos escucha afuera, sepa que cuando tal persona, Ricardo o alguien, dice sí, se sostiene en ese sí. Y cuando dice no, por más que se dificulte de lo que dijo, es no. Una vez, por esa semana me pasó lo siguiente, estaba estudiando este texto. Yo di mi palabra. Vendí un producto de lata de 20 a cierto precio, pensando que lo iba a conseguir. No lo conseguí. Y por cuanto di mi palabra, tuve que darle a ese cliente un producto que vale un 30% más caro que el que yo le cobré. Y tuve que decirle esto, cumplir mi palabra. A veces nuestro sí hay que sostenerlo con las acciones, porque la palabra vale y tiene peso. ¿Se acuerdan muchas veces, hermano, cuando nosotros éramos chicos? Te juro por mi mamá. ¿Quién nos dijo eso? Porque cuando éramos niños la mamá era ¿qué? Lo más grande.
Hasta que un día, yo tenía un amigo que se llama Carlito, y cuando escuchó que dije, lo juro por mi mamá, dice, vos sos loco, no cruzaste los dedos de atrás, no cruzaste los dedos. Digo, ¿por qué? Porque vos cuando cruzás los dedos, si mentiste, tu mamá no le pasa nada, porque vos anulás, dice. Y bueno, y muchas veces, hermanos, no sucede eso con nosotros, pero a veces hacemos como el Chavo del Ocho. Al Chavo del Ocho le preguntaba, ¿te gusta el colegio? Y él te dice, sí, pero por dentro, ¿eh? Pasa eso, porque vos estás diciendo un sí, pero por dentro ¿qué? No. ¿Te portaste bien? Sí, pero sí, es un no. Eso el Chavo del Ocho, bueno, categoría 72, pero bueno, los jóvenes también lo ven ahora por televisión porque es muy bueno el Chavo del Ocho. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesús, otra vez, hablando a los judíos, le dijo en Mateo capítulo 23, versículo 16 al 22, hay de vosotros guías de ciegos, en el contexto de los juramentos. Cuando la Biblia dice hay, ¿qué es? ¿Una bendición o un juicio? Un juicio. Hay de vosotros guías de ciegos, Mateo capítulo 23, versículo 16 al 22. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y todo lo que está sentado en ¿dónde? En él. Jurar por cualquier cosa siempre está en el dominio ¿de quién? De Dios. Cuando estos judíos juraban para denegarse de poder cumplir esa promesa, ese juramento, lo hacían por distintas cosas menos por el nombre de Jehová. Porque decía, como no lo dije por el nombre de Jehová, yo no estoy comprometido ¿a qué? A cumplirlo. Pero el Señor le dice, generación de víboras, por vuestra tradición aluna el mandamiento de Dios, hay quien le dice a usted que van a escapar de la ira, en el contexto de ¿qué? De los juramentos. Ahora, hermanos, dice la Biblia en Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros unos con los otros. Es más, la Biblia dice también que desechemos la mentira, hablemos la verdad los unos con los otros, con su prójimo. Y no mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, Colosenses 3:9. Entonces, hermanos, vemos que Jesús dijo también, hay de vosotros ciegos que decís si alguno jura por el templo. Hermanos, que vuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En otras palabras, sea honesto o seamos honestos y digamos siempre la verdad en toda ocasión. Que ninguna palabra petulante salga de nuestros labios. Que todo el mundo sepa que tu palabra es tan buena como el oro. Por la integridad de nuestras palabras y por lo que transmitimos cuando decimos algo. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para no caigas en ¿qué? En la condenación, hermanos. La ley mosaica decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y muchas veces, hermanos, hemos hablado y no hemos sostenido la verdad. ¿Te ha sucedido alguna vez eso? ¿Hemos prometido algo a alguien y no hemos cumplido? Bueno, cuando uno promete algo y no cumple, el que está escuchando todo, ¿quién es? Dios. Y el que te escuchó también es ¿quién? Tu prójimo. Esto que yo voy a decirle ahora es algo que me sucedió a mí, que lo comenté yo en el primer culto. Hace 2 semanas atrás, al hermano González dije, esta semana voy a tu casa sí o sí. Mis palabras fueron expuestas ante él y ante Dios. Y no pude cumplir. Usted no sabe lo mal que me sentí. A tal punto que lo hablé con él y dije, mira, perdóname o discúlpame porque no cumplí aquello que te prometí. Y si no pasa nada, hermano, todos tenemos obligaciones de por medio, sí, pero mi sensibilidad
es esta. Yo dije algo y no lo sostuve ¿con qué? Con mis hechos y mis actos. Y realmente mi conciencia fue abrumada, hermano, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y tuve que pedirle perdón a Dios, pero también a quién le pedí perdón, al hermano González. Y eso a mí me pasó por lo menos. No pude sustentar con mis hechos lo que le prometí a quién, a mi hermano. Ahora, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 12, parte B, para que no caigas en qué, en condenación. Esa palabra condenación es crisis. Es estar expuesto ante un juicio para ser llevado ante un tribunal para ser condenado. Ahora, en lo que concierne a los hijos de Dios, nunca se usa la palabra crisis, se usa la palabra paideuo. Eso lo vemos en 1 Corintios 11:32, cuando Dios disciplina a aquel hermano que se está portando mal. Dice 1 Corintios 11:32 lo siguiente: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esa palabra castigado es paideuo. Siempre cuando Dios disciplina a un creyente, a un hijo de Dios verdadero, usa la palabra paideuo. Por lo tanto, como era una costumbre en la iglesia primitiva de que juraban perjurando, da por hecho de que estas personas que no eran creyentes. Eran personas que no habían ¿qué? Nacido de vuelta. Y por lo tanto dice la palabra de Dios que no hagan esto para que no caigan ¿qué? En condenación. ¿Y qué dijo Jesús? Porque tu sí sea sí y tu no ¿qué? Sea no. Porque si no es así, del mal procede. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Y cuando yo juro falsamente, o cuando prometo algo y no cumplo, ¿la identidad de quién es? Del diablo, lamentablemente. Por eso, hermanos, debemos confesar este tipo de pecados. Porque prometer algo y no cumplirlo y no sostenerlo con nuestros hechos, a no ser que llame por teléfono y le avise que no voy a poder hacer aquello que te prometí, si no lo hago, estoy ¿qué? Siendo culpable de ¿qué? De condenación. Es decir, voy a ser ¿qué? Paideuo, disciplinado y castigado ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque Dios me llamó como hijo y Dios a todos sus hijos, ¿qué hace? Los paidegua, es decir, que los disciplina. Entonces, hermanos, es una advertencia muy clara. Más allá de los cambios de costumbre, cultura, años, país y nacionalidad de la gente, desde el primer siglo hasta nuestros días, la verdad de este texto permanece invariable. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera cumplido su promesa, no? Si no hubiera sostenido su palabra. Gracias a Dios que Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué hubiera pasado si Dios no sostenía su palabra, ese pacto incondicional con Abraham, no? Bueno, pero Dios es la verdad. Él es íntegro. Y nosotros somos sus hijos, que ahora debemos desechar de ese viejo hombre y andar ¿qué? En la verdad otra vez. Y fíjense en la advertencia de la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y si no solamente mi trato con Dios es ese, sino también el trato con quién, con mi prójimo es el mismo. Lo que prometo, hermano, debo ¿qué? Cumplirlo y sostenerlo, para que mi sí sea realmente ¿qué? Un sí eficaz, verdadero y no caer bajo ¿qué? ¿Bajo qué? Bajo condenación. Por lo tanto, hermanos, terminando con esta enseñanza, Santiago no prohíbe jurar. Lo que prohíbe es jurar falsamente por todo tipo de ¿qué? De cosas. Porque si yo tengo un problema alguna vez secular y tengo que ir a un tribunal y tengo que jurar, no puedo decir, no puedo jurar porque Dios me lo prohíbe. No, Dios no te lo prohíbe. Yo por causa de los hombres debo poner la mano sobre la Biblia, juro decir la verdad y nada más que la verdad. Lo que prohíbe Dios es jurar ¿qué? Falsamente. Ciertamente, mi sí, mi hablar, no debe ser sostenido por un juramento. Mi sí tiene que ser sí y mi no tiene que ser ¿qué? Un no. Entonces, hermanos, Santiago no prohíbe que juremos,
sino los falsos juramentos. Ahora, en cuanto a nosotros, mi sí tiene que ser sí, y no hace falta un juramento para mantener ¿qué? Mi integridad y para que vos creas en mi veracidad. Amén. Así que la exhortación, ¿cuál es? Debemos que el hombre que nos ve, en este caso son ustedes, hombres y mujeres, hermanos y hermanas que me ven a mí, deben verme una persona íntegra, y lo mismo yo con ustedes. Que el sí sea sí y tu no sea no. Que debemos ser creíbles. Y cuando nosotros nos cumplimos las promesas, hermanos, las relaciones humanas se rompen y se desvanecen. Porque cuando nosotros nos cumplimos las promesas y mentimos, ¿qué pasa con el otro? No nos tiene ¿qué? Confianza. Así que muchas relaciones han terminado por esto, por mentiras y por falta de confianza. Pero es momento, hermanos, que ahora volvamos en sí y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios veraz, un Dios, Señor, que cuando hablas lo sustentas, Señor, con tu voluntad. Y nosotros también, Señor, queremos ser tus hijos que andan en la verdad y despojarnos del viejo hombre que está viciado con la mentira. Señor, te pedimos perdón por la vez que hemos fallado en esto, en hacer promesas que no hemos sostenido o cumplido, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido perdón, Señor. Y amado Padre, que el día a día nuestro crecimiento, Señor, sea en esa fidelidad de nuestro hablar. Que nuestro sí sea siempre un sí rotundo y que nuestro no sea un no, por más que haya, Señor, consecuencias. Amado Señor, gracias porque cuando erramos a esto, Señor, tu Espíritu nos lo hace saber y tuviera a nosotros para que realmente confesemos este pecado, esta falta de integridad en nuestro hablar, Señor. Amado Señor, gracias porque tú sigues hablando, tú nos sigues perfeccionando, tú eres fiel y verdadero. Y estoy persuadido de esto, que tú empezaste una buena obra en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. Esto es tu palabra, es tu voluntad y así lo harás, más allá, Señor, de nuestras acciones. Tú eres fiel, verdadero e íntegro. Y queremos ser como ti. En el nombre de Jesús. Amén.